palanca canta al Señor, con alegría, con gozo y amor, para refortalecer nuestra fe. Soy de colores y a Cristo encontré. Nuestro ideal es seguir al Señor, con mi piedad, mi estudio y acción, y la palanca más fuerte de amor es la que inunda mi fe. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Dios, que iluminas los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos gustar de todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar para siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. San Pablo, ruega por nosotros. Beatos y mártires riojanos, rueguen por nosotros. San Nicolás, ruega por nosotros. Santa Rita, ruega por nosotros. Sin más vueltas, dejo con la palabra a Yolanda, que nos llevará entonces a reflexionar juntos sobre los secretariados diocesanos y los secretarios nacionales a la luz de Ideas Fundamentales 3. Adelante, querida Yolanda. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Levanten su mano si se encuentran bien. Bien. Agradezco la invitación, mi estimado Víctor, estimadísimo Eugenio. Muchísimas gracias por esta amable invitación que recibí con mucho cariño, con mucho compromiso y sobre todo porque me invitó a ponerme a estudiar nuevamente ideas fundamentales. Este tiempecito que vamos a estar juntos, pues como decimos, no pretendo descubrir el hilo negro, definitivamente. Ustedes tienen amplia experiencia en algunos cargos o en muchos de los cargos que se establecen dentro de la estructura del movimiento de cursillos. Y al igual que ustedes lo comparto desde mi poca experiencia. Efectivamente hice el cursillo 252 hace 24 años y pues al igual que ustedes me cambió la vida. Soy maestra universitaria y déjenme mostrarles un poquito, puedo compartir una, aquí está, ¿ya? ¿Sí se puede ver? Ahora Sí. veo, perfecto. Adelante, Muy Yolanda. bien. Gracias por la paciencia. Bueno, pues ya estamos en la presencia del Señor. Gracias, Padre Guillermo. Gracias a los hermanos que nos llevaron en estos actos de piedad. Y bueno, pues les muestro un poquito de la imagen de mi ciudad, Monterrey. Este es lo que llamamos el Cerro de la Silla. Es emblemático, es un símbolo de nuestra ciudad. Somos una ciudad a 200 kilómetros de la frontera con Estados Unidos y somos 5,5 millones, somos la capital de un estado industrial. Nosotros decimos que está muy bonito, no somos turísticos, pero está hermoso. Este es nuestro Cerro de la Silla, ojalá algún día puedan venir a visitarnos. Y aquí está de noche. Es una ciudad, pues, que nosotros vivimos muy contentos, ¿verdad? Y bueno, pues hay algunas intenciones, si bien lo decía en algunas reflexiones de hace unos momentos Eugenio, es una reflexión lo que vamos a hacer de dos temas o de un tema específico que son los secretariados diocesanos y nacionales. 3 puntos. Hay muchas cosas que ver en ideas fundamentales. Seguramente ustedes lo han leído muchísimas veces, lo han vivido. Y bueno, pues yo he seleccionado 3 cosas
la función que tienen, la toma de decisiones en la que participan, cómo impactan en la marcha del movimiento y el tema de la espiritualidad. ¿Qué tanto estamos como platillo del favorito del enemigo cuando entramos a un cargo diocesano o nacional, ¿verdad? Esta es la estructura. Todo empieza aquí, con los cursillos, las reuniones de grupo, que por cierto, por aquí me dieron la oportunidad de invitar a mi anterior reunión de grupo y actual anterior de grupo con Leonor Fernández, y a una reunión de grupo que ahora nos han invitado y nos sentimos muy a gusto, con Silvia, Pili, Adriana, Delia, Moni y otras amigas, pero no sé si se han conectado todas. Y bueno, pues muchas gracias. Aquí empieza nuestra actividad dentro del movimiento, las ultrellas, y luego vamos a la segunda fase donde están los secretariados nacionales diocesanos, de donde surgen ellos de la escuela de dirigentes. Todo esto que compartimos, y para muchos será un repaso, para algunos será lo mismo que ya saben, pero tal vez lo pueda yo decir de manera diferente y compartirles un poco de mis vivencias. Y todo esto viene en ideas fundamentales, en los documentos de la Iglesia, en documentos del Vaticano. Bueno, pues en esta pirámide llegamos a los grupos internacionales y el Organismo Mundial de Cursillos de Cristiandad, que aquí tenemos a Monseñor Armendáriz como nuestro asesor y a Juan Adolfo Moguel como presidente de OMSC. Y bueno, nuestro movimiento es un movimiento reconocido a nivel mundial. Y eso es algo que ha sucedido hace algunos años, a pesar de que nacimos en la década de los 40, pues formamos parte del dicasterio para los laicos, la familia y la vida, que está en la ciudad de Roma, y que están al pendiente de todo lo que sucede en el movimiento de cursillos. Como diría el padre Monseñor Gallá, en un libro es muy interesante que él tiene, Cursillos nació para volar en el mundo y el pájaro resultó más grande que el nido. Es decir, se expandió, creció y llegó, bendito Dios, a muchas partes, que ahora estamos en más de 60 países. Yo quisiera que tuviéramos en mente, dentro de esta pequeña reflexión, algunas palabras clave que rondan alrededor del tema de los secretariados. Los secretariados diocesanos, nacionales, de alguna manera están relacionados con la organización, la unidad y el reconocimiento. Detrás de cada secretariado existe una necesidad de estar organizados, de estar en unidad y de dar y recibir reconocimiento. ¿Sí se escucha lo que estamos aquí? ¿No se escucha? Gracias, Padre, gracias. De alguna manera, el mensaje va también en un contexto que estamos viviendo actualmente, que es aprender a ajustarnos a los cambios. ¿Quién no ha pensado en estos casi 2 años que tenemos en tiempo de pandemia y que oportunamente la escuela de formación virtual que estableció GLSC responde a esta frase: se ajustan a los cambios? Es decir, no nos quedamos paralizados por algo de que al principio nos atemorizó, nos dio miedo, y entramos a la pandemia sin una guía, con hojas en blanco, tratando de escribir cómo seguir adelante en el movimiento de cursillos, y no nada más en el movimiento, en la vida personal, en la vida de trabajo, en la familia, en la sociedad. Hace unos días, repasando, y como ustedes saben, pues desde que Eugenio me hizo el favor, y Víctor el honor de invitarme,
pues empecé a preparar el tema, iba manejando y se me ocurrían algunas ideas a compartir. Y bueno, pues he aprendido que cuando se me atraviesan las ideas, pues es por algo y para algo, ¿no? Y viene esta pregunta en el Evangelio de Marcos, dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y leo, ahí está el Evangelio, no lo vamos a leer todo, leo la frase inicial. En aquel tiempo, en este párrafo nos dice, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y bueno, pues San Carlos Borromeo nos da un poquito de pista. Voy a quitar la presentación y leo, les comparto a ustedes esta anécdota de San Carlos Borromeo. Por cierto, Eugenio, te mandaré esta presentación por si a alguien le interesa, ¿verdad? Dice, esta frase me recordó mi propia experiencia al salir del cursillo con esa emoción. Yo me quedo en estas 3 chozas, vamos a quedarnos, no nos salimos, ¿verdad? Estamos muy a gusto. Pero bueno, la pregunta cuando entramos a un secretariado también debe estar presente en nuestra mente. ¿Cómo hacerle para ganarme la vida eterna? Hay una reflexión, hay una anécdota del obispo San Carlos Borromeo. Dice que se encontraba jugando al ajedrez con otros sacerdotes. Y bueno, estaban platicando, ¿verdad? Si fuera en este tiempo, estaría viendo alguna película o Netflix o algún programa de televisión, alguna serie, no lo sé, o jugando PlayStation, pero no había Wi-Fi, no había Wi-Fi, por lo tanto ellos estaban pues muy felices jugando al ajedrez. Y un sacerdote le pregunta, ¿qué haría cada uno de ellos si tuviera 1 hora de vida, si le restara 1 hora de vida? Y entonces, pues entre la plática, la risa, la botana, la platicadita entre ellos, cada uno fue diciendo lo que pensaba hacer. Y San Carlos Borromeo, uno dijo, bueno, yo me iría a misa para pues irme de la misa al cielo. Otro dijo, pues yo me iría a confesar. Otro dijo, pues en este momento rezo el rosario para que me sorprenda el Señor rezando el rosario. Y San Carlos Borromeo dijo, yo seguiría jugando al ajedrez. Y la reflexión viene porque si me pongo a hacer un recuento de las cosas, decía San Carlos Borromeo, dice, si cuando llegue el final me pongo a hacer otra cosa que no estaba haciendo, entonces quiere decir que estuve simulando. Los que somos maestros lo sabemos y lo hemos vivido en muchas ocasiones cuando vemos a un alumno y está escribiendo su examen y de repente lo podemos sorprender con alguna copia de algo, entonces empiezan a mirar al techo, a morder un lápiz, a disimular como que estaban ocupados, ¿no? Y pues lo que quiere decir es que no estaban haciendo lo que deberían de hacer, que era contestar su examen. Bueno, pues así nos pasa a nosotros. San Carlos Borromeo dijo, no debes preocuparte si viene el Señor y te pesque haciendo lo que te toca. Si estamos haciendo lo que nos toca, no tenemos de qué preocuparnos. Así es de que, pues a morir vamos a morir todos. ¿Quieres ser santo? Pues debes cumplir a cada momento lo que debes. Hay que estar preparados. Dios no nos amenaza, nos avisa, nos invita. Lo mismo pasa cuando
Estamos en un aeropuerto, vemos las pantallas anunciando los vuelos, pues no nos amenazan, nos avisan. Así es el Señor. Cuando el Señor venga por mí, espero darle buenas noticias. Si en algún momento nos diera miedo, decía, que Dios nos encontrase donde estamos, será porque sería en un mal sitio o fuera de lugar. Una de las grandes cosas que podemos intentar es hacer a cada momento lo que el Señor espera que yo haga. Si estoy haciendo lo que me toca, cada uno de nosotros piensa en su propia agenda, pues a lo mejor te sorprendería trabajando a tal hora, desayunando a tal hora, yendo a misa a tal hora. Qué bien, ¿verdad? Hay que estar dichosos, disfrutando la espera, haciendo lo que nos toca. Con Dios, y lo decía el padre Guillermo, siempre hay conversaciones, siempre hay un diálogo claro, directo, pero sobre todo con amor. Con Él siempre hay acuerdos y esperanzas. Y bien, si sintetizáramos lo que dijo San Carlos, dice, ¿quieres ser santo? Cumple el deber de cada momento. Haz lo que debes para estar preparado. El tema de los secretariados es un tema interesante. De hecho, yo recuerdo que cuando tuve la oportunidad, que les confieso, ¿verdad? En mi centro, Corpus Christi, donde Leonor y yo estábamos encargadas de la escuela, estábamos muy felices ahí y un buen día, pues hubo elecciones y me dicen que si yo podría participar en esas elecciones y pues gano en esas elecciones como vocal de mi centro, así se llama aquí, ¿verdad? Como vocal de ese pequeño centro. En Monterrey estamos distribuidos en 10 centros, según la zona que nos toque, ¿no? Y bueno, pues perdí. Y entonces eligieron a otra persona como vocal de esa zona en el año 2015 y poco después el padre Fernando, que es nuestro asesor, me dijo, oiga, Yola, ¿y usted qué sintió cuando no la elegimos como vocal de su centro? Dije, padre, sinceramente sentí alivio, ¿verdad? Dice, ¿por qué? Le digo, bueno, pues porque cuando uno participa en las estructuras es una invitación a muchas tentaciones. Nos volvemos en platillos más interesantes para el coludo, o como diría el padre Pío, para el barbablú, ¿verdad? Porque nos exponemos a muchísimas tentaciones. Los cursillos, fíjense, esta parte, y el padre Guillermo lo decía al final de su reflexión, dice, que cursillo requiere una realidad humana. Y es decir, y esto lo vemos en el 3.16, dice, es un grupo de personas que asumiendo, y esto es clave, nos podemos cansar de repetirlo, pero sigue siendo fundamental y esencial. Mentalidad, finalidad, esencia. Pero somos responsables de la actuación estratégica y de la metodología para que el movimiento siga su camino y siga su finalidad. Pero decía el padre, dice, siempre necesitamos mucho discernimiento, un discernimiento que nos lleve en la búsqueda de la verdad. Y realidad humana, hoy más que nunca la estamos viviendo. Es decir, nosotros teníamos una realidad humana antes de la pandemia y después de la pandemia. No sé si estén de acuerdo, ¿no? Y después de la pandemia. ¿Por qué? Porque esa realidad está cambiante. El contexto es otro. Yo escucho la pregunta de muchas diócesis en diferentes países y en el mundo y en mi propia diócesis
¿Cuándo reactivamos cursillos? Es un gran desafío, ¿verdad? Más adelante dice, pero cursillos requiere una organización mínima. ¿Qué quiere decir una organización mínima? Yo me ponía a pensar por ahí de esos momentos que de repente digo, bueno, pues Jesús escogió a 12 apóstoles, pero de ahí fueron creciendo porque la organización, la estructura y el crecimiento y la expansión de nuestra fe también fue creciendo. Y Cursillos yo no puedo decir que sea la misma. En mi diócesis, antes de la pandemia, éramos 380, si no me equivoco, por ahí Leonor me corrige, 380 dirigentes. Hoy deseamos que sigamos siendo 380 o más dirigentes. Pero, por ejemplo, fíjense, lo típico en una estructura es presidente, tesorero, secretario. Pero, por ejemplo, en la estructura que a mí me tocó experimentar, pues, y ahora, después en el Secretariado Nacional, y ahora lo veo con muchísimo más frecuencia, se incorpora un cargo importante en esa estructura, que es comunicaciones, que es redes sociales. Hace 20 años no esperábamos las redes sociales. Hace 20 años, cuando yo inicié en el Nacional, empezamos los inicios de la página, una revista, la revista Fe y la revista Alianza, pero una revista impresa que mandábamos por correo. O sea, no existían las redes sociales. Hoy, Facebook, Instagram, YouTube, Zoom, como esta plataforma en la que estamos, bueno, pues requiere expertos también que nos apoyen en esta actividad. Entonces quiere decir que la estructura puede cambiar. ¿Por qué? Porque esa realidad humana es diferente. Hay una necesidad que Cursillos no se puede quedar atrás, no porque quiera competir, sino porque necesita ser una presencia para la evangelización. Este es un poco por ahí en alguna misa, creo que por la blusa que llevaba, creo que era el día en que fue la bendición del nuevo secretariado, en el 2015, ahí me acompañó la familia, los amigos, la tesorera, a la secretaria de comunicaciones, donde está Silvia, por aquí, o fue la que tomó, aquí está Silvia. Y bueno, pues vamos creciendo o nos vamos haciendo diferentes a otras diócesis porque así es la necesidad humana. Santa Teresa de Calcuta decía, a propósito de las estructuras, yo hago lo que usted no puede y usted hace lo que yo no puede, pero juntos podemos hacer grandes cosas. Y lo decía el padre Guillermo, porque lo que necesitamos es alcanzar la unidad. Una comunicación con alegría, que despierte el ánimo de participar. Y bueno, pues hicimos grandes cosas en el sentido de proyectos. Aquí tuvimos la oportunidad de estar en la Ultrella Mundial, que fue en Fátima, y que fue, bueno, aquí tenemos a nuestro patrono que lo entronizamos ahí en la casa de Cursillos, en la casa San Pablo, y el padre Fernando lo entroniza por ahí. Y bueno, pues la labor del secretariado diocesano es impulsar la vida del movimiento desde aquí, lo pequeño, lo cercano, lo concreto, y darle un alto sentido de servicio. Porque es la vida del movimiento, ¿verdad? En una convivencia sana entre laicos y sacerdotes, una convivencia respetuosa. Hay una palabra que a mí siempre
fue como algo muy importante durante mi experiencia en el diocesano. O sea, que teníamos que ser custodios. El secretariado diocesano y también el nacional es custodio de la identidad del movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que hay que mantenernos fieles a nuestros orígenes, al carisma, a la mentalidad, a la finalidad. Y ahí promover la acción evangelizadora del propio método. Y aquí quiero recordar algunas cosas. Por ejemplo, en Custodios de la Identidad, no sé si les ha pasado. Fue mi experiencia, ¿no? Con alguna frecuencia se acercaban hermanos cursillistas y decían, Yolanda, vamos a leer este libro. Y luego, pues vamos a leerlo y a ponerlo en todas las escuelas. Bueno, ¿y de dónde viene ese libro? ¿Tiene Nihil Obstat? ¿Está aprobado por la iglesia? ¿Cuál es el contenido de ese libro? Y pues en ese sentido, los que estamos en los secretariados tenemos que pensar, bueno, ¿y eso que nos invitan a leer es parte de nuestra identidad? ¿Nos permite seguir siendo fieles a nuestro carisma, a nuestra mentalidad? Yo no olvido a un líder que me dijo, siempre preocúpate de ver, de revisar y de custodiar lo que la lectura llega a la mente de cada cursillista. Y eso me lo dijo alguien de una gran trayectoria en el movimiento. Y siempre yo recuerdo que estaba muy cercano a mí durante el diocesano, porque siempre al final de alguna reunión o encuentro, siempre me decía, te faltó esto, te faltó lo otro, pero fíjate bien aquí. Y bueno, a mí nunca me molestó que me dijera eso, porque para mí él estaba también siendo un custodio de lo que debemos proteger. Y en este sentido, cursillos también, aunque fuimos tal vez de los primeros movimientos, en nuestra diócesis hay 86 movimientos de iglesia, pero cursillos fue el segundo, ¿verdad? Así es de que se convierte en el abuelo de muchos movimientos, pero tenemos nuestras propias características. Otra cosa, por ejemplo, en ser custodios implica y en promover la acción evangelizadora, pero con nuestro método, no con otros métodos. Y hay muchas tentaciones durante los cursillos. Yo recuerdo que en alguna vez que fui de rectora o de responsable de un cursillo, me dijo una persona, oye, estaría muy bien, ¿verdad?, que pusieras unas velas como un caminito muy hermoso que va de aquí y va de allá. Y entonces, y yo decía, ay, yo a veces peco de ser un poquito práctica, y entonces dije, imagínate, para ese camino necesitaré muchísimas velas. ¿Quién las enciende? ¿Quién las apaga? Se va a calentar el vaso. ¿Lo dice el método? Pues no lo dice. Oye, y que ahora tú podrías hacer esto, llevar lo otro. Y siempre me preguntaba, ¿y lo indica el método? ¿Estoy siguiendo el método? Si no es así, pues no lo hago, ¿verdad? Sin embargo, quien fue, no sé si le sea familiar la palabra, pero aquí le decimos quién fue tu padrino o madrina, quien te lleva a cursillo. Me dice mi madrina Célica, siempre dice, bueno, es que a veces los cursillistas queremos dejar nuestra gran huella original y personal y queremos ponerle algo propio, pero a veces pues nos aparta de nuestra esencia y finalidad, ¿verdad? Muy bien.
Y aquí tenemos los dos secretariados. El diocesano es el básico, la esencia, la cercanía, y el nacional nos convoca a todos. En México somos más de 90 diócesis, de las cuales la mayoría tenemos presencia, Cursillos tiene presencia. Y bueno, pues hay tres palabras clave que yo rescato de lo que dice el 336 de Ideas Fundamentales. El diocesano nace de la escuela, tiene que estar confirmada por el obispo y es una estructura de servicio, ¿verdad? Definitivamente este servicio es algo que nos invita, algo que nos llama el Señor. Yo la verdad les quiero confesar que nunca quise ser presidenta diocesana, pero pues ahí estuvo el llamado. Yo siempre he pensado que a pesar de mí y a pesar de lo que yo quisiera o no quisiera, si el Señor te llama, bueno, pues también te va a respetar si dices que no. Yo pude haber dicho que no, pero bueno, me animé a pesar de que no sabía absolutamente cómo desempeñar mi cargo. Inmediatamente me habían regalado justamente Ideas Fundamentales. La última versión me lo acaban de regalar y me fui a leer, bueno, ¿qué es un presidente diocesano? Y empecé a investigar, empecé a indagar. Lo cierto es que ser presidente diocesano es una tarea muy hermosa que te invita a escuchar a las personas. Y yo en muchas ocasiones, la verdad les confieso que no sabía cómo iba a resolver un problema, pero siempre recurría al Señor para preguntarle. Y yo siempre decía, bueno, Señor, yo quiero esto, pero tú dime qué quieres. Y es algo maravilloso. Yo no tengo por qué contarles ni de recordarles las maravillas que hace el Señor en nuestras vidas, pero confirmo, al igual que ustedes, ¿verdad? Con mucho respeto, que el Señor se manifiesta. No sé si recuerden una historia. ¿Cómo vamos? ¿Cómo se sienten? ¿Vamos bien? ¿Regular? Regálenme unas manitas que digan así o así. Bien. En esto del servicio y como cursillistas y como católicos, me hizo recordar una anécdota, una historia. Aquel alpinista, tal vez la sepan, síganme un poco y refresquen la historia, iba subiendo la montaña, una montaña congelada, como las que hay allá en nuestra hermosa América del Sur, ¿verdad? Y estando arriba, se cae. Se va cayendo, se va cayendo. En el trayecto, creo que era un cursillista, ese alpinista, y dice, Señor, sálvame. Y en eso, que él estaba sujeto a la cuerda por la cintura, se detiene. Y entonces, pues aquello estaba muy oscuro. Y se escucha una voz, la voz de Dios, que le dice, corta la cuerda. Y el cursillista dice, no, hombre, ¿cómo voy a cortar la cuerda? Si me vine rodando desde arriba, pues no sé qué me va a faltar. Dice, corta la cuerda. No cortó la cuerda. Al día siguiente, el periódico decía, cae alpinista cursillista congelado a 30 centímetros del piso. Y entonces la reflexión dice, bueno, a veces hay que creerle a Dios. Creemos en Dios, pero no le hacemos caso. Hay que creerle a Dios, ¿verdad?
Así nos pasa en las estructuras. Hay grandes, yo lo anoté para compartirlo con ustedes. No todo es miel sobre hojuelas cuando participas en un secretariado. ¿Lo puedo decir? ¿Puedo compartir eso? ¿De las cosas difíciles o no? Bueno, yo sé que no va a quedar fuera del GLCC. Víctor, el sigilo te lo encargo. Lo que lastima la vida de los secretariados, ¿qué lastima la vida de los secretariados diocesanos, nacionales? ¿Y qué es lo que me toca en este momento compartir? Ustedes ya se estarán imaginando y pensando de lo que han vivido. De lo que yo he visto es que la falta de respeto entre los cursillistas nos lastima, nos daña, nos duele, nos aleja. El favoritismo, pareciéramos de repente cuando llegamos a un cierto cargo, así como que, pues yo soy ahora, pues aquí muy importante, ¿verdad? Y tú no somos importantes. Tenemos un cargo pasajero, ¿verdad? No le digan a nadie, pero por ejemplo se cuenta en un país que se parece al mío, que teníamos un líder que tenía 40 años como presidente diocesano. 40. Y yo les preguntaba, ¿por qué? Bueno, pues porque además hacía un buen papel, resolvía todo, unía a todos, sí, pero 40 años. No había nadie más. Y bueno, pues eso nos lleva a algo que le hace mucho daño en los secretariados, es a la hora de formar los equipos para los cursillos, de formar las estructuras para tus propios centros. Yo recuerdo a una persona que mis amigas, mis reuniones de grupo que están aquí van a saber de quién hablo, pero cuando él era el vocal de nuestro centro, a todos nos daba un cargo, a todos. El encargado de guardar esta caja, encargado de guardar este pizarrón, encargado de guardar este aparato. Todos éramos importantes. No era malo. Aquí hay que ver cuál era la intención. La intención era sumarnos. La intención era convocarnos. La intención era reconocer el trabajo de los demás. Desafortunadamente seguimos padeciendo cosas, digo, no sé, hablo por mí, hablo por lo que he visto en algunas partes, pero de repente hay personas dirigentes que dicen, regreso si me mandas a cursillo. ¿Han escuchado eso? Regreso al movimiento si me das este cargo. Regreso aquí si es que voy en este equipo con mis amigos o mis amigas. Y eso le lastima mucho al movimiento. Nos daña, porque entonces hacemos lo que se hace afuera y entonces, así les digo a mis alumnos en la universidad, les digo, oye, tenemos que encontrar la diferencia entre la escuela y la calle. Tenemos que encontrar la diferencia entre la calle y cursillos. Pero la verdad es que no va a haber mucha diferencia. Lo que debe de haber es un testimonio de oración, de cercanía. Vi una frase hoy que decía,
que solamente al verte sepan que eres de Cristo, ¿verdad? A veces en los secretariados nos olvidamos que hay un bien superior y que el capitán de este barco no soy yo. Que el piloto de este coche no soy yo. Si acaso voy de copiloto, pero lo dudo mucho. A veces voy y debo ir en el asiento de atrás, porque el que conduce es el Señor, ¿verdad? Y de alguna manera, pues nos olvidamos del bien común. Nos olvidamos que este no es mi movimiento. Este movimiento es del Señor, del Espíritu Santo. Que agradecemos que le haya regalado a Monseñor Hervás, a Monseñor Gallá, a Eduardo Bonín, esa maravilla, ese privilegio de ser iluminados por el Espíritu Santo para dar origen a esto que hoy nosotros disfrutamos y que se extendió por más de 60 países, pero no es nuestro, es del Señor, ¿verdad? Bueno, y luego fíjense por aquí, el diocesano dice, debe custodiar la identidad, la fidelidad, el carisma y la finalidad. Mantener la identidad. No nos parecemos a otros. Fíjense, yo les voy a contar un poquito una vivencia por ahí. Hace algunos años tuve la oportunidad de estar en un retiro ignaciano, hermoso retiro de silencio, 10 días. Y entonces, pues bueno, pues como el barbablú o enemigo, como dice el Padre Pío, pues me perseguía, ¿no? Y yo llegué a las 2 horas de haber llegado a ese retiro, me quería salir, ¿verdad? Y entonces el asesor no me hace caso esa tarde, sino que me dice que me da cita al día siguiente. Voy y me dice, ¿por qué se quiere ir? Era en otra ciudad, no era en Monterrey, era en Guadalajara, que está a 10 horas de Monterrey. Y me dice, ¿por qué se quiere ir? Digo, no, pues porque no me gusta. Y luego viene mi soberbia, ¿verdad? Porque aparece la soberbia y le digo, es que soy una mujer de iglesia. En cursillos. Y me dice, no. Aquí no va a haber rollos. Aquí no va a cantar de colores. Aquí no va. Y me empieza a describir nuestro método. Entonces, somos diferentes. Claro que me quedé, claro que viví el retiro de 10 días de silencio, claro que después me costó mucho trabajo hablar y claro que lo necesitaba y claro que el Señor me había regalado esos 10 días para intentar aprender a escuchar y a callar. ¿Por qué? Bueno, porque los maestros a veces hablamos más de lo que debemos y debemos aprender a callar. Entonces yo con esa intención había ido para reflexionar sobre la docencia y sobre mi actuación dentro de los apostolados, pero eran cosas diferentes. Claro que van a encontrarlo un poquito raro, pero al final cuando decían San Ignacio de Loyola ruega por nosotros, me sentía la gran traidora de San Pablo, ¿verdad? Pero no, lo superé, admiro a San Ignacio de Loyola, me encanta su método como maestra, me encantan los métodos de aprendizaje, los métodos de la pedagogía, todo lo que implique la enseñanza y naturalmente que la pedagogía espiritual me fascina, ¿verdad? ¿Cómo vamos? Ya voy a terminar prácticamente. Decía el Papa Francisco, dijo el Papa Francisco, fíjense, dice, quien va por el camino de servir tiene que dejarse hartar, tiene que dejarse hartar sin perder la paciencia,
lidiar con las críticas y agresiones durante cada cargo sin perder de vista los valores y motivos por los que estamos aquí. Ese es el milagro de Dios, porque mis capacidades y carácter no son esas. No, hombre, ahora que me encontré, al estar preparando este material, me encontré con esta frase, dije, wow, definitivamente eso es verdad. Yo decía muchas veces, pero ¿cómo no ahorqué a este dirigente, a esta dirigente, si me estaba haciendo esto y esto, lo otro? Pues porque pues el Señor me estaba ayudando, porque mi carácter no es para eso, ¿verdad? Muy bien. Dice que es un gran trabajo, muy hermoso, y te permite conocer cursillos. Yo, la verdad, en esta experiencia del diocesano, me permitió querer más al movimiento. Cuando estuve en el Nacional o en el GLSC, qué barbaridad, qué gran aprendizaje conocer lo hermoso que son los cursillos en toda América Latina y ahora en el Mundial, con algunos lugares que nos ha tocado conocerlo. Pero es como vas amando más al movimiento. Lo vas respetando, lo vas queriendo. Y nosotros tenemos que sentirnos parte del diocesano y parte del nacional. No somos islas. Definitivamente somos parte de un equipo, somos parte de un grupo que trabaja junto. No podemos aislarnos para que este sea mi movimiento, ¿verdad? Muy bien. No sé si después va a haber alguna pregunta, ¿verdad? Bien, espero que sean para Eugenio o para Víctor, ¿verdad? Yo quiero detenerme un poquito y lo escribí con el propósito de comentarlo. En la última parte del 330 y del 340, en las funciones y servicios del Secretariado Nacional, y lo aplico al diocesano y lo aplico a todas las estructuras, es la reactivación. Ahorita, la reactivación y desarrollo del movimiento en mi país, en mi diócesis. Actualmente la pandemia y en muchas diócesis aún no se reactivan los cursillos. Y nos preguntamos cómo van a ser. Lo que me han dicho, lo que nos han dicho algunos hermanos de otros países que ya se han reactivado con permiso del obispo es que a veces con los que batallamos son con los dirigentes, porque estamos acostumbrados y atados a las formas tradicionales de hacerlo. Y ya las cosas cambiaron. Es decir, no el método, pero cambió tal vez nuestra forma de conducirnos, ¿no? Ahorita lo que se observa en el ambiente es la lucha por el regreso, la reanimación, recuperar la ilusión de regresar a cursillos, de ver a los demás, de saber que el encuentro nos va a enriquecer. Nos espera un trabajo muy intenso para elaborar un nuevo plan de precursillo al diocesano, al nacional. De alguna manera, si ya teníamos un plan, pues hay que borrarlo y hay que cambiarlo. En la planeación estratégica, en la planeación que debemos hacer los secretariados para ver cómo está funcionando nuestro ambiente, no nada más llenar los cursillos porque necesitamos gente, sino porque es un líder que pertenece a un grupo que requerimos para evangelizar, ¿verdad? La reactivación, y aquí es donde podemos pensar a escribirla, aceptar que hay cambios, adaptarse a los protocolos de salud, al respeto de los protocolos de salud. Los dirigentes necesitamos entender que el cursillo, nuestra conducta en el cursillo debe ser de mucha obediencia y respeto a todo lo que está pasando, con el santo temor de Dios, trabajando, pero cuidándonos. La reactivación es el gran trabajo que nos espera a todos, diocesanos y nacionales. Recibimos esta pandemia, yo la veo como si la hubiéramos recibido en una hoja en blanco.
sin un manual, sin una guía. Lo hemos aprendido todos los días con las noticias, los reportes, las investigaciones, los médicos. La hemos aprendido todos los días, hemos aprendido a cuidarnos. La recibimos porque nunca la habíamos vivido, así que no sabíamos qué hacer, ¿verdad? Sabemos que hay que cambiar. ¿Qué es? Tenemos que descubrirlo. ¿Qué es? Tenemos que investigarlo. El desafío es cambiarlo, pero la invitación a qué tal si comenzamos con cambiar nosotros, con reconstruirnos nosotros, con capacidad de asombro, lo decían por ahí durante la reflexión de Piedad, mirar con ojos diferentes las cosas, repensar. Ha cambiado la educación, la evangelización, y el Papa ha sido un líder espectacular que nos ha dado un testimonio impresionante de cómo seguir adelante. Y ahora que ya esperemos que las aguas estén más tranquilas, las emociones más calmadas, pues ese es nuestro momento, esta es nuestra oportunidad de continuar. Cursillos, no sé si nos necesite a nosotros, ¿verdad? Pero sí necesita que reiniciemos nuestro trabajo para llevar a Cristo un alma y mil más, ¿verdad? De colores. No sé si haya oportunidad. Ándale, gracias. Cuando las olas vienen y golpean tu barca, el viento del huracán desvía tu navegar. Cuando la luz del faro no se alcanza a mirar, recuerda, marinero, quién es tu capitán. Si estás en alta mar y has perdido tu rumbo, la consulta sin poder acertar. Piensas que no podrás llegar al puerto seguro. Quizás te has olvidado quién es tu capitán, tu capitán, tu capitán. Confía, marinero, dale a él el timón. Él guardará tu vida y toda tu embarcación. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Toda tu embarcación. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo.
voz. Capitán marinero, es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Capitán marinero, es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Capitán marinero, es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero, es Jesús el Jesús. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero, es Jesús el Jesús. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero, es Jesús el Jesús. Recuérdalo, recuérdalo. Acción de gracias. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. San Pablo, ruega por nosotros. Beatos y mártires riojanos, rueguen por nosotros. San Nicolás, ruega por nosotros. Santa Rita, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.